Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Un especial agradecimiento a la Corte Suprema de Mendoza en la figura de su presidente, el doctor Dalmiro Garay. Un también especial agradecimiento al Procurador General, el doctor Alejandro Guillén, que hemos compartido un almuerzo realmente muy reconfortante, muy agradable. Un también especial agradecimiento al señor ministro de la Corte Suprema, un gran amigo, el doctor Valerio, y por supuesto un especial agradecimiento que está aquí presente virtualmente a la distancia al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia y director del Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, mi querido amigo, el profesor Luca Mezzetti, uno de los constitucionalistas más reconocidos en toda Europa y por supuesto también en Iberoamérica. Un esfuerzo especial porque además son altas horas de la noche allá en Italia. Bueno, yo quería compartir con ustedes algunas. Antes que nada quiero hacer una donación para la Biblioteca de la Corte. He traído algunos libros que hago entrega en este acto. Muy bien, muchas gracias. Al doctor Garay. Y esta revista jurídica que dirigimos con el profesor Mezzetti, que justamente se llama Eduba Iuris, un nombre sumerio, que hace referencia justamente a los lugares donde los sumerios trataban y debatían los temas más importantes cívicos justamente, y que edita la editorial Astrea de Buenos Aires, unas editoriales clásicas de nuestro país, y donde editamos y publicamos los mejores trabajos de las tesis postdoctorales, de las tesis de maestría y de los trabajos de especialización de los programas justamente de la Universidad de Bolonia en Latinoamérica. Muy bien. Así que muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Muchísimas gracias. Les decía, yo quería compartir con ustedes algunas ideas, seguramente algunas políticamente incorrectas. He trabajado a lo largo de mi vida académica esencialmente el tema de las minorías y particularmente el tema de las minorías políticas. He trabajado mucho temas vinculados con la democracia y he trabajado esencialmente el tema vinculado con el control de constitucionalidad y con el control de convencionalidad. Y yo decía que hoy hablábamos justamente en el almuerzo, ¿por qué digo políticamente incorrectas? Porque a lo mejor van a escuchar algunas apreciaciones mías relacionados con el principio de supremacía constitucional en la Argentina después de la introducción del artículo 75, inciso 22, que complementa nuestros artículos 27, 28 y 30 y 31 de la Constitución argentina en el principio de supremacía constitucional. Algunas apreciaciones vinculadas con el grado de obligatoriedad de las decisiones del sistema interamericano relacionadas esencialmente con la doctrina, digamos, emanada de los fallos de la Corte Interamericana, que quizás tengan algún grado de ruido, de alguna manera, en la concepción mayoritaria que hoy está imperando en términos generales tanto en la doctrina como en la posición de los distintos tribunales, de los distintos poderes judiciales en la República Argentina y yo diría más, en toda Latinoamérica. Y en este sentido voy a empezar con una frase, todos seguramente ustedes deben haber leído, deben haber aplicado, deben haber escuchado. Nosotros tenemos hoy una constitución convencionalizada, es decir, hablar de la constitución convencionalizada. Yo voy a tratar de explicar a lo largo de esta charla por qué no tenemos una constitución convencionalizada, sino que lo que tenemos es una convención constitucionalizada. Es decir, no es que la Constitución se haya convencionalizado, sino que es al revés. La Convención Americana de Derechos Humanos se ha constitucionalizado. Y para poder arribar a esta conclusión, a esta síntesis, de alguna manera, voy a comenzar a trabajar un poco qué entendemos, cómo se ha desarrollado, cuáles son los grandes desafíos que ha tenido y sigue teniendo el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Y ya hago una aclaración, no debemos, hablamos de control de convencionalidad solamente a título pedagógico, en realidad es control de constitucionalidad. Es decir, el juez argentino ejerce control de constitucionalidad dentro
del ejercicio del control de constitucionalidad, lógicamente también debe tener en cuenta los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, las leyes internacionales, los precedentes internacionales, pero el ejercicio es del control. Es la Constitución la que ha incorporado a la Convención Americana y no la Convención Americana a la Constitución. Yo diría que todos sabemos que el control de constitucionalidad es la herramienta que un sistema jurídico político ha depositado en un órgano, que en nuestro país, como todos ustedes saben, son los jueces, pero no necesariamente son los jueces, a los efectos de garantizar el principio de supremacía constitucional. Y en este contexto, yo diría que en torno a cuál tiene que ser el órgano, cuál es el órgano más legítimo democráticamente o más eficiente funcionalmente para tener esta enorme herramienta, esta enorme facultad que permite el control de los actos de los poderes públicos y principalmente de los poderes políticos del Estado, y el modo de ejercerse, cómo debe estar compuesto, cuáles son los alcances de sus decisiones, ha sido un tema que se debate en el derecho constitucional desde el siglo XVII. Es decir, no es un tema nuevo. Y yo diría, recordando a una gran poetisa belga, que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Marguerite Yourcenar, un libro que a mí me marcó, que se llama El Alexis o El Tratado del Inútil Combate, una frase que desliza Yourcenar y dice: hay temas que flotan en el aire de los tiempos. Hay temas que las sociedades discuten recurrentemente y no encuentran un consenso pacífico. Y esto es lo que pasa con el control de constitucionalidad. Esto es lo que ha pasado históricamente en torno al debate, pongamos una frase que a mí me gusta utilizar y que se utiliza también en Europa, el debate sobre la última palabra constitucional. ¿Cuál es el órgano de cierre en un sistema jurídico político que tiene que tener la última palabra y que lógicamente es un poder enorme que en la Argentina tienen todos los jueces de cualquier jurisdicción, de cualquier competencia? Y un poder enorme, ¿por qué? Un poder enorme porque el órgano que tiene el control de constitucional o la última palabra constitucional es el órgano de alguna manera que va a tener un fuerte control sobre la cultura legal de un país. Porque no solamente le va a poner limitaciones a los poderes políticos del Estado, sino que va a marcar de alguna manera el grado de razonabilidad de la legalidad de los derechos, de la reglamentación de los derechos. O sea, va a tener una fuerte incidencia, lógicamente, en decirle a las personas hasta dónde, cuál es el alcance de sus derechos o cuál, digamos, las leyes pueden reglamentar hasta qué alcance esos derechos. Le va a decir a las mujeres si pueden interrumpir voluntariamente el embarazo o va a participar al menos de esa temática. Le va a decir a los adolescentes o a los no tan adolescentes si pueden caminar por la calle a lo mejor fumando un cigarrillo de marihuana, o le va a decir a las personas que tienen una enfermedad terminal a lo mejor si pueden poner fin voluntariamente a su vida. Es decir, va a intervenir en los temas más espinosos, más debatidos, más conflictivos, en el mejor término y amplio término justamente de las sociedades, de lo que discuten las sociedades. Y la mejor prueba de que este tema no está zanjado, de que es un tema que, como dije, venimos debatiendo desde el siglo XVII en el famoso caso Bonham en adelante, es que los vecinos chilenos, en el proyecto de constitución que tienen, en el artículo 277, dejan sin efecto, por supuesto, el Tribunal Constitucional que tienen ahora, crean una Corte Constitucional que, si leen el artículo 277, es el triunfo de lo que nosotros los constitucionalistas llamamos el constitucionalismo político. El 277 crea una Corte Constitucional que le dice: usted tiene por función el control de constitucionalidad, pero siempre bajo los principios de presunción de constitucionalidad de la norma y de deferencia hacia el legislador. De deferencia hacia el legislador. Históricamente hubo dos grandes doctrinas que se disputaron este debate en el derecho constitucional. Lo que podemos llamar, como dije, el constitucionalismo político y lo que podemos llamar el constitucionalismo legal. Ambas doctrinas piensan diametralmente opuesto y esa proyección se continúa hasta el día siguiente. Y ese debate ideológico entre las dos doctrinas
es decir, el constitucionalismo político, el órgano encargado del control tiene que ser un órgano de legitimación democrática directa o tiene que ser directamente el órgano legislativo donde está la máxima expresión del principio de soberanía popular. El constitucionalismo político tenemos que generar un órgano contramayoritario que controle justamente a las mayorías que están caracterizadas esencialmente en los poderes políticos del Estado. Han generado y han creado de alguna manera lo que yo denomino los modelos de control de constitucionalidad. Y así como el primer precedente en 1610 en la Inglaterra, justamente, de la monarquía absolutista de aquella época, aparece el primer caso llamado el caso del juez Bonham, intentando poner límites de alguna manera los jueces a ciertas reglamentaciones, caso que se considera uno de los principales precedentes jurídicos del famoso caso Marbury versus Madison, en los cuales abreva nuestro sistema constitucional en Soho y el Hortondo. También aparece, obviamente, entonces modelos distintos. Aparece el modelo parlamentario, aparece en Marbury versus Madison el modelo que deposita la confianza en los jueces, aparece en el debate de Kelsen y Smith a principios del siglo XX el modelo europeo de tribunales o cortes constitucionales como órgano separado por fuera del Poder Judicial, como un órgano, digamos, especializado, técnico, que concentra estas facultades constitucionales. Aparece el modelo francés que esencialmente se ve reflejado por el Consejo Constitucional francés creado por la Quinta República en 1958, donde el órgano encargado del control es casi un complemento del Poder Legislativo, que actúa a priori, que controla a priori las leyes, como hace el actual Tribunal Constitucional chileno. Y todos estos modelos, lógicamente, van desarrollándose con el tiempo y van, yo diría, desarrollando distintas teorías en torno a la forma de aplicación del control de constitucionalidad. Vamos, por supuesto, a abocarnos esencialmente al desarrollo del modelo que a nosotros nos ha invadido, en el buen sentido de la palabra, que es el modelo judicial, el modelo de Marbury versus Madison, el modelo judicial difuso, en el cual, más allá de que, hago obviamente la aclaración, y nada más que aquí en Mendoza, justamente, cada provincia, como todos ustedes saben, tienen sus distintos modelos de control o sistemas de control de constitucionalidad, porque no necesariamente el sistema federal, lógicamente, si bien tiene características similares, cada provincia tiene distintos sistemas de control, particularmente las provincias del sur, que han hecho distintas modificaciones a sus sistemas de control de constitucionalidad. Lo cierto es que mi referencia va a estar dada esencialmente sobre el derecho federal, sobre el sistema federal y, por supuesto, en base esencialmente a la teoría constitucional. Yo diría que el control de constitucionalidad judicial difuso aparece con enorme fuerza a partir de la creación, lógicamente, en los Estados Unidos de esta señera sentencia llamada Marbury versus Madison de 1803, en la cual particularmente va construyendo un modelo que genera la principal confianza en los jueces y una visión en ese momento del concepto de democracia claramente dividida. Es decir, si uno mira los precedentes esencialmente que construyeron Marbury versus Madison, si uno mira el Federalista y particularmente el Federalista número 10, escrito por Madison, va a ver que la visión que tenían los creadores de este modelo, ¿no es cierto?, respecto del sistema democrático, era justamente de reservas. Es decir, el concepto de democracia de aquella época, la democracia, yo diría, formal del siglo, obviamente, XVIII y XIX, no es el concepto de democracia que tenemos hoy. El concepto de democracia participativa, el concepto de democracia no solamente formal, sino también material. Era un concepto de democracia, yo diría, exclusivamente política y limitadamente política, porque, como ustedes saben, las mujeres no participaban, lógicamente, en esa época del derecho de sufragio, del derecho de voto. El control de constitucionalidad aparece, entonces, en Marbury versus Madison, no solamente como el primer caso donde la Corte Suprema de Justicia norteamericana controla la constitucionalidad de una ley federal y ejerce el principio de supremacía constitucional bajo dos argumentaciones. La argumentación del principio de supremacía constitucional, porque la
Constitución norteamericana fue la primera constitución escrita que se consideró suprema en el mundo occidental. La primera que contuvo la cláusula de supremacía, que lógicamente hoy nos parece natural en cualquier constitución, artículo 6º de la Constitución norteamericana. El razonamiento fue principio de supremacía y protección de las minorías políticas en ese momento. Este fue los dos grandes argumentos de la sentencia Marbury versus Madison. Y esta sentencia es una sentencia señera, es una sentencia que discute en ese momento muchos de los temas que el derecho constitucional todavía no ha zanjado. No solamente se la conoce por ser la creadora de haber depositado la confianza del control en los jueces, sino también ha discutido temas vinculados con la doctrina de las cuestiones políticas, ha discutido temas vinculados con las facultades reservadas de las Cortes Supremas, ha discutido temas justamente de la legitimidad democrática de los jueces. Es una sentencia realmente, yo diría, de enorme valía. Pero la primera afirmación, la sentencia deja al descubierto algo que yo siempre he sostenido y sigo sosteniendo, no solamente yo, gran parte de la doctrina constitucional también lo hace. El control de constitucionalidad es un acto más político que jurídico. Y esta afirmación en un ámbito judicial puede, de alguna manera, ya generar algún marco, lógicamente, de debate. El control de constitucionalidad no es ajeno a lo que es justamente la argumentación constitucional, es decir, la motivación constitucional, el ejercicio por parte del órgano constitucional no solamente de facultades jurídicas, sino esencialmente también de un rol político. Político en el sentido aristotélico del término, no en el sentido de política partidaria, lógicamente, sino de las grandes ideologías que han construido y siguen debatiendo. Yo recuerdo hace muchos años, seguramente muchos de ustedes también lo recordarán o habrán leído, un famoso libro de un profesor de la Universidad de Virginia que se llama Francis Fukuyama, que se llamó El fin de la historia y el último hombre. Fue un bestseller muy conocido en el mundo, hace aproximadamente 20 años. Y Fukuyama sostenía que las luchas ideológicas del mundo habían finalizado y que claramente había triunfado la democracia constitucional, la paz, el mundo occidental, el capitalismo, y que las ideologías se habían perdido de alguna manera, y principalmente con la caída del muro de Berlín en la década del 90. Se equivocó. Las ideologías están cada vez más presentes, y no solamente en la política, también en el buen sentido en las ideologías judiciales. Es decir, la construcción de la argumentación constitucional, de la motivación del juez constitucional, tiene no solamente un rol obviamente jurídico, sino también un rol esencialmente político. Cualquier sentencia constitucional tiene que leerse no solamente en torno a las argumentaciones jurídicas, sino también en las motivaciones políticas e incluso en el rol institucional que de alguna manera el superior tribunal se asigna, la Corte obviamente se asigna. No todas las Cortes se consideran con los mismos roles institucionales, es decir, cuál es su función, de alguna manera, en un sistema democrático de gobierno. Los primeros años del control de constitucionalidad, que bien podemos hacer un paralelismo tanto en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos como en la jurisprudencia argentina, en razón de la similitud de modelos. Si nosotros tomamos la Constitución argentina del 53, bien lo dijo José Benjamín Gorostiaga, fue vaciada en el modelo de la Constitución de Filadelfia de 1787, sobre todo el diseño del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Quizás en el Poder Ejecutivo nos aportamos un poquito y seguimos más, de alguna manera, las propuestas de Alberdi, pero lo cierto es que en el diseño del Poder Judicial yo diría que hay muchas similitudes. Si después, digamos, a lo largo de los años en los desarrollos, los caminos se fueron separando en alguna medida, es cierto, pero el diseño fue bastante malo. Por lo tanto, ver los primeros desarrollos de la Corte norteamericana, las doctrinas desarrolladas por la Corte americana en torno al control de constitucionalidad, lo que hoy llamamos el control estricto, las categorías sospechosas, como la llama de alguna manera la doctrina, las libertades preferidas en torno a un marco de preferencia en la interpretación alrededor de derechos como la libertad de expresión o derechos como los derechos políticos o la libertad de reunión, es decir, lo que llaman derechos institucionales, de jerarquía institucional, todo esto es creación de la Corte americana. Es decir,
las categorías sospechosas, en la nota de Carolyn Products, en Korematsu con Estados Unidos en el año 44, lo que podemos llamar las libertades preferidas en Texas versus Johnson en la década del 70, Brandenburg con Ohio, New York Times con Sullivan, todos fallos jurisprudenciales que después van a ser recogidos, lógicamente, por las Cortes Supremas en Latinoamérica y principalmente por la Corte Argentina, en razón, obviamente, de la similitud del modelo. Estos primeros años, yo diría, desde 1803, desde Marbury versus Madison, hasta principios del siglo XX o hasta la gran crisis del año 29, es una, digamos, una época de mucha prudencia en el control de constitucionalidad de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, una estadística, desde Marbury versus Madison hasta, de 1803 hasta 1857, el caso Dred Scott, la Corte americana solamente declaró 2 inconstitucionalidades de leyes federales. Es decir, más de 50 años que no volvió a declarar la inconstitucionalidad de una ley federal. Sí declaró un montón de inconstitucionalidades de leyes estaduales, lógicamente, pero utilizó el control de constitucionalidad como una herramienta para unificar derecho federal y derecho común. A partir hasta 1940, o sea, casi la mitad del siglo XX, la Corte Americana solamente había declarado 70 declaraciones de inconstitucionalidad de leyes federales. Es decir, un ejercicio del control de constitucionalidad muy prudente, con una fuerte presencia de la autorrestricción, del self-restraint, justamente, de la autorrestricción judicial. Un ejercicio del control de constitucionalidad donde además estaba regido principalmente por lo que el derecho liberal consideraba la construcción justamente y la evolución de las sociedades, el privilegio del derecho de propiedad o la protección del derecho de propiedad y la protección de la libertad contractual. Nadie puede ignorar, nadie puede olvidar el famoso fallo Lochner, por ejemplo, en la cual la Corte Americana, a principios del siglo XX, declara inconstitucional una ley del Estado de Nueva York simplemente porque violaba la libertad contractual establecer un límite de 10 horas de trabajo para las panaderías. Es decir, la libertad contractual, el principio de autonomía de la voluntad, de alguna manera, en su máxima expresión en ese momento. Esta es la época también de la construcción del debido proceso legal sustantivo. Esta es la época donde alrededor de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, de la quinta y la 14 principalmente, comienza a construirse lo que nosotros llamamos el due process of law, es decir, el debido proceso legal, no solamente de la perspectiva formal, sino desde la perspectiva sustancial, esencialmente, lo que permite un control de razonabilidad, lógicamente, de las leyes en la introducción, obviamente, no solamente de la formalidad de la ley, sino también de la sustancia de la ley. Esta primera época del control de constitucionalidad responde a una ideología, responde a la ideología liberal, es decir, privilegia, obviamente, la defensa a través del control de una manera muy prudente aquellos derechos que el constitucionalismo liberal entendían como los derechos que había que proteger, no solamente desde la perspectiva justamente de las libertades individuales, sino también desde la perspectiva de la construcción, obviamente, de las sociedades y de la evolución de las sociedades. Una segunda revolución en el control de constitucionalidad y una distinta visión, yo diría que aparece entonces a partir de la finalización de la crisis del 29. Allí, como todos ustedes saben, en los Estados Unidos aparecen las políticas del New Deal con el presidente Roosevelt, ¿no es cierto? Aparece esta fuerte tensión entre la Corte Suprema de los Estados Unidos y el Poder Ejecutivo. Tensión que se da naturalmente siempre en el control de constitucionalidad cuando los jueces controlan justamente muchas de las normas de la política, ¿no es cierto?, porque la política, como res dura que es, se resiste habitualmente a ser controlada. Por consiguiente, el control de constitucionalidad en manos de los jueces es un desafío, obviamente, entre lo que es la autorrestricción y, obviamente, el control. Esta segunda parte, esa segunda etapa del control de constitucionalidad, yo diría que se caracteriza por
la aparición de un principio que estaba obviamente en las constituciones desde siempre, desde el siglo XVIII, pero que cobra una nueva realidad, que es el principio, yo diría, estrella del derecho hoy, que es el principio de igualdad ante la ley. Principio de igualdad ante la ley entendido ya no como una igualdad formal, sino como una igualdad auténticamente material, como no discriminación, es decir, como igualdad de oportunidades, como igualdad estructural, si lo queremos poner en términos modernos. Este principio de igualdad va a empezar a influir fuertemente en el control de constitucionalidad, porque va a dar origen justamente a las distintas test, o los distintos test o las distintas intensidades del control de constitucionalidad. Acá es donde va a aparecer el control estricto alrededor de las leyes que atraviesan justamente o reglamentan distinciones del principio de igualdad. Acá aparecen este control de categorías sospechosas, donde se invierte la carga de la argumentación, donde la ley ya no se presume constitucional, sino se presume sospechosamente inconstitucional y donde se descarga en una argumentación mucho más poderosa, se deposita una argumentación poderosa en manos de quien emana la norma, principalmente el Estado, para que demuestre las razones esenciales que justifican justamente establecer una distinción sobre lo que los tratados de derechos humanos llaman hoy categorías prohibidas, es decir, artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los Estados se comprometen a no discriminar por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, ideas políticas u otra condición social o económica. Y después me voy a detener en este concepto de otra condición social o económica. Aparecen entonces los distintos test. Aparece el test estricto o el escrutinio estricto, aparece el escrutinio intermedio, aparece el test de mera razonabilidad, aparece lógicamente ya no tanto una preferencia por la protección de los derechos clásicos del liberalismo, como la propiedad, como decíamos, o el principio de autonomía de la voluntad, sino aparece más una preferencia y una necesidad por tratar de proteger los derechos más vinculados a la colectividad, más vinculados a la sociedad, es decir, los derechos de tercera generación, diríamos los constitucionalistas. Aparece también, lógicamente, la fuerte ola por los derechos civiles. Aparece de la mano, obviamente, en Estados Unidos de Martin Luther King y de la lucha de las asociaciones defensoras de los derechos civiles, las cortes activistas. Aparece la Corte Warren, ¿no es cierto? Aparece la finalización, lógicamente, muchas gracias. Aparece la finalización de la famosísima doctrina de separados pero iguales en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y aparece una corte activista como la Corte Warren que empieza a intervenir en estas temáticas tan debatidas que yo decía al principio. Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres en el famoso Roe versus Wade, el famoso fallo de los trimestres, dejado de lado recientemente en el caso Dodd, justamente. Esta es la mejor demostración de una de las afirmaciones. El control de constitucionalidad es un acto más político, ideológico, que jurídico. Si no, no se explicaría los overruling, es decir, los cambios de precedentes. Porque no solamente los cambios de precedentes en los tribunales se dan porque cambian naturalmente las sociedades, la evolución, sino también porque cambia la composición de la ideología del tribunal. Nadie puede ignorar que el fallo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es producto justamente de coincidentemente con un cambio parcial en la composición de la Corte Suprema de Justicia. Y quienes conocemos, los integrantes, que soy y Gaby, que está acá presente, querida amiga, lo conoce bien también, podíamos anticipar el cambio jurisprudencial que se venía. De hecho, yo anticipaba en las clases de control de constitucionalidad que la casi adhesión a buena fe guardada, como yo lo llamaba, desde el año 2003 en adelante progresivamente, hasta el caso ADD, hasta el caso Mohamed, hasta todos los casos vinculados con delitos de lesa humanidad, Arancibia Clavel, Simón Maceo, que había tomado la Corte en función de un control de convencionalidad obligatorio, una doctrina de la Corte Interamericana como obligatoria para el ejercicio de los jueces argentinos, podía tener algún grado
de limitación, algún grado de modulación con los nuevos integrantes de la Corte. No solamente porque el profesor Rosati tenía posición tomada, yo recuerdo, estoy terminando un libro que se llama El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus Límites, y recuerdo en ese libro, no sé, Gaby, si vos estabas presente, antes que asumiera Horacio Rosati en la Corte, él, si mal no recuerdo, fue nominado en el mes de diciembre, y si mal no recuerdo, esto fue en octubre, el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, que integramos con el profesor Rosati, con Gabriela, con muchos constitucionalistas, y una vez por mes cada uno postula un tema, se hace una nómina lógicamente anual para que diserten y después se le pregunta, le tocó al profesor Rosati y el profesor Rosati expuso su doctrina o la doctrina a la que adhiere, no solamente una doctrina exclusiva, hay muchos constitucionalistas que adhieren del margen de apreciación nacional desde la perspectiva del tribunal interno, no desde la perspectiva de la construcción del tribunal internacional como es en justamente Europa. Y más de un constitucionalista se sorprendió, recuerdo muy bien, pero lo cierto es que él ya tenía una posición tomada y en ese momento ni sabía que podía ser nominado a la Corte Suprema. Y si uno tenía también algún conocimiento del pensamiento de Carlos Rosenkrantz, Carlos fue compañero mío de facultad, recuerdo, yo siempre recordaba, un artículo de Rosenkrantz publicado en la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo que se llama Advertencias a un internacionalista, en el cual sentaba también posición respecto. O sea que no era descabellado pensar que esa plena adhesión a la obligatoriedad de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y no me refiero solamente a los fallos de la Corte, sino también Carranza-Latrubese, me estoy refiriendo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, podía tener algún grado de modulación si, lógicamente, estos dos nuevos integrantes en un tribunal de 5 podían convencer en sus argumentos a un tercer integrante. Por lo tanto, esto es la mejor muestra de que el control de constitucionalidad, como decíamos, es un acto político en el buen sentido del término, en el sentido más, en el sentido de la responsabilidad institucional, justamente del término. Miren, por ejemplo, otro fallo de la Corte, ya que estamos en esto. Miren, por ejemplo, cómo cambió la doctrina de Fait a Schifrin. ¿Cuántos años estuvo Fait vigente? 20 años prácticamente, y con una adhesión casi plena por parte de los más poderes del Estado. Sin embargo, vino la Corte con una nueva composición y dijo, en el cambio de precedente, Fait fue un error del tribunal. Lo dice textualmente la sentencia. Fait fue un error del tribunal. Y toman una posición distinta. Esta segunda etapa, entonces, del control de constitucionalidad es una etapa expansiva, es una etapa evolutiva, es una etapa que da un nuevo rol a los jueces en el ejercicio del control. Yo diría, es una etapa activista, para ponerlo en estos términos, frente a lo que podríamos considerar, de alguna manera, una autorrestricción como tenía en la primera etapa. En estas épocas, el control afronta, yo diría, grandes tensiones. Yo voy a compartir con ustedes lo que yo llamo las 5 grandes tensiones que el control ha enfrentado a lo largo de todos estos años, antes de ingresar a lo que me parece la tercera gran revolución. Quizás también podemos esbozar después una cuarta, que es obviamente, como ustedes imaginarán, la revolución que se genera con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la organización del mundo con las instituciones internacionales y, obviamente, los sistemas regionales de protección de derechos humanos, la modificación de nuestra cláusula y de muchas cláusulas de supremacía constitucional en Latinoamérica para darle lugar a un nuevo lugar, digamos, al derecho internacional y principalmente al derecho internacional de los derechos humanos. Yo diría que en esta etapa, antes de entrar en esta revolución, quizás la revolución obviamente más actual y más, yo diría, difícil de evaluar en su futuro, porque lleva poco tiempo, yo diría que hay 5 grandes temas que el control de constitucionalidad todavía sigue discutiendo. Lo que yo llamo la tensión política. ¿A qué me refiero? A la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. Yo recordaba hoy en el almuerzo, yo tuve 2 grandes queridos maestros, uno
fue querido Germán, lógicamente un gran maestro, Vidal Campos, que decía, las cuestiones políticas judiciales no existen. Cuando el artículo 116 de la Constitución dice que corresponde a la Corte Suprema el conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, esto significa que todo, por lo tanto, no hay cuestiones políticas no judiciales. Mi otro maestro, con el cual trabajé muchos años, Julio Llanarte, 2 veces ministro de la Corte Suprema, en el gobierno de Guido y en el gobierno de Menem, decía, claro, Germán dice eso porque no está sentado acá. Obviamente, Ollanarte era famoso por hablar del derecho de la realidad. Ollanarte decía, hay que conocer el derecho de la realidad. Una cosa es el derecho en la academia y otra cosa es el derecho en la realidad, cuando uno tiene que poner la firma. La doctrina de las cuestiones políticas tuvo idas y venidas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, en los tribunales. Desde temas que antes eran todo cuestiones políticas no judiciales, enjuiciamiento de magistrados, sistema republicano, estado de sitio, hasta sistema de formación y sanción de las leyes, hasta, lógicamente, la desaparición en algunos aspectos, la nueva aparición, la nueva formulación con otras. Yo diría que la doctrina de las cuestiones políticas es como las brujas, es decir, no existen, pero que las hay y un montón. Si no, pregúntenle a la Corte en el fallo Cristina Fernández de Kirchner, en que uno de los argumentos que acudió fue justamente a la doctrina de las cuestiones políticas. Cuando tiene ganas el tribunal de desempolvar las doctrinas, por eso es el máximo tribunal, lógicamente. Lo mismo pasa seguramente acá en la Corte de Mendoza. Cuando la Corte de Mendoza necesita desempolvar argumentos, lo hace porque es el máximo tribunal y tiene un rol, obviamente, institucional que cumplir. El segundo gran dilema que me parece, o debate que ha tenido el control, es lo que yo llamo la tensión judicial. Este viejo debate en torno a la legitimidad democrática de los jueces para ejercer el control de constitucionalidad. Esto presente en este artículo 277 de la Constitución o del proyecto de Constitución de los chilenos, ¿no es cierto? Es viejísimo. Es decir, está en Marbury versus Madison, está en el Federalista. Es decir, los argumentos. No, los jueces no tienen legitimidad democrática directa y por lo tanto no pueden ejercer el control. Los contraargumentos. Justamente en un sistema democrático de mayorías necesitamos un órgano contramayoritario que controla las mayorías. Argumentos de otra naturaleza. Juez Rosati, por ejemplo. No, es decir, el Poder Legislativo también ejerce contramayorías. Cuando dicta leyes que favorecen a las mayorías, actúan de alguna manera como órgano contramayoritario. Este debate es infinito. En Estados Unidos, donde nace, con Alexander Bickel, que fue el primero que en la década del 50 que habló del concepto de contramayoría, justamente en ese concepto preciso, hoy diría que el constitucionalismo popular, una corriente muy fuerte que tiene los Estados Unidos, cuyo principal, yo diría, representante Jeremy Waldron, con ese famoso libro Derecho y Desacuerdo, justamente, o Larry Kramer, yo diría que está dividido, pero está dividida la doctrina y también, de alguna manera, siempre aflora en la política. Es decir, la política siempre también está pendiente de este tipo de argumentos. Hace poquito estuve en el sur, la semana pasada, y un ministro de gobierno de una provincia me decía, a mí me parece que los jueces deben durar un término acotado, 5 años, 6 años. Bueno, digo, hay un proyecto de reforma de la Constitución de Chaco, ¿no es cierto?, que habla justamente de tratar de que los jueces duren 5 años. Bueno, en Paraguay los jueces duran 5 años en sus funciones y pueden ser renovados. No es algo nuevo este debate. El tema es qué quiero del Poder Judicial y qué quiero del rol, justamente, que tiene que cumplir el Poder Judicial y cómo funciona el sistema político de cada país. El control de constitucionalidad tiene una íntima relación con el sistema político de un país, con el sistema político de un Estado. Uno habitualmente se le pregunta, ¿cuál es el mejor sistema, doctor? ¿El sistema concentrado, el sistema político, el sistema judicial? Todo depende de cómo funciona el sistema político. Si yo tengo un sistema político de grandes partidos nacionales, si tengo un sistema político de grandes mayorías, sistema político de tendencia movimentista, lógicamente el sistema judicial difuso, con jueces de, digamos, permanencia intempore, es un buen sistema de control. Obviamente, si tengo un sistema
bipartidista, un sistema pluripartidista, a veces las cosas van cambiando y pueden ir modificando, pero tiene una íntima relación. Este debate es un debate, yo diría, que está fuertemente anclado nuevamente a la ideología. Todo va a depender de cuál es el rol que yo le asigno al Poder Judicial, obviamente en una democracia constitucional, y cómo funciona, qué tipo de calidad tiene esa democracia constitucional, cómo es la cultura constitucional de cada uno de los países. La tercera tensión que yo identifico en los años de desarrollo del control de constitucionalidad es lo que llamo la tensión procesal. Otro debate también inconmensurable, es decir, el control de constitucionalidad de oficio. Obviamente casi todas las provincias establecen en sus constituciones que los jueces ejercen control de constitucionalidad de oficio, pero no estoy tan seguro que la Corte, acá vuelvo a aventurar algo que aventuré con el tema justamente de lo que fue después el fallo del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estoy seguro que la Corte mantenga Rodríguez Pereira mucho tiempo más, la doctrina de Rodríguez Pereira. Es decir, si tenemos control de convencionalidad de oficio conforme lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es lógico que tengamos control de constitucionalidad de oficio. Este fue el argumento de la Corte en Rodríguez Pereira para consolidar algo que venía desarrollándose desde la disidencia de Baqué y de Belucio en Juzgado de Instrucción 50. Veremos qué pasa en este sentido a nivel federal, por supuesto, como estoy hablando. La tensión institucional, como yo llamo, es una de las cuestiones más atractivas desde el punto de vista del estudio, por supuesto, doctor Valerio. Desde el punto de vista del estudio de quienes nos dedicamos a estas temáticas. Y está relacionado justamente cómo se motiva un juez constitucional, cómo está motivada una sentencia constitucional. Esta lectura que yo anticipaba de argumentos jurídicos, de argumentos políticos y de argumentos institucionales. Los argumentos jurídicos, hay un profesor mío en la Universidad de Harvard, Lawrence Tribe, que tiene un libro que se llama Opciones Constitucionales y que él relata, y esto es muy aplicable al desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, relata 7 modelos de control de argumentación jurídica a lo largo de los años en el derecho constitucional. Llega, por supuesto, hasta un poquito más de mitad del siglo XX. Cómo aparece la preocupación de las Cortes en el control de constitucionalidad por preservar el principio de división de poderes, cómo aparece la argumentación de las actividades regulares de los estados, la distinción de competencias en los estados federales entre las provincias y el estado federal, cómo aparecen las argumentaciones justamente del principio alrededor del principio de igualdad, cómo aparece la justicia estructural, todas las cuestiones que de alguna manera sirven de argumentación jurídica para sustentar justamente esa motivación jurídica de una sentencia constitucional. ¿Cómo leo de alguna manera la argumentación política? Y acá hay 2 grandes doctrinas, en este sentido, que son más doctrinas vinculadas con el derecho constitucional, con la sociología jurídica en realidad. Lo que se llama la doctrina actitudinal, es decir, la ideología, los jueces se motivan políticamente de acuerdo a su ideología, y la doctrina actor estratégico que dice los jueces se motivan constitucionalmente en sus sentencias de acuerdo a cómo ocultan, como si fueran un actor político del sistema, de acuerdo a cómo ocultan la lectura del funcionamiento del sistema político y sobre todo la lectura de la sociedad. Es decir, qué grado de aceptación tiene en la sociedad justamente. Esto es muy utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el control de constitucionalidad. ¿Qué piensa la sociedad de esto? Antes del cambio de doctrina de Roe versus Wade al caso Dobbs, justamente, la Corte Americana había intervenido en 2 o 3 fallos, y en esos 2 o 3 fallos no cambia, a pesar de que tenía una composición ideológica más volcada al republicanismo, al conservadurismo, no cambia la doctrina de Roe versus Wade y dice justamente eso. Dice, la sociedad norteamericana no ha cambiado su forma de pensar. Por lo tanto, por más que nosotros tengamos una mayoría ideológica y pensemos diferente, debemos mantener y preservar el pensamiento de la sociedad respecto de este tema. Es decir, es un tema que se utiliza habitualmente también en el ejercicio del control. Y la última tensión que yo diría es la tensión que ha enfrentado uno de los grandes dilemas del control de constitucionalidad, es decir, uno de los grandes dilemas en la extensión
del control de constitucionalidad, que yo denomino tensión soberana, es decir, el control de las reformas constitucionales o de las constituciones. Yo sé que esto es simplista, pero lo voy a plantear en estos términos. ¿Puede un artículo o un aspecto de la Constitución ser inconstitucional? La respuesta desde Soria de Guerrero en adelante, de la década del 60, fue no, es una cuestión política no judiciable. Hoy la respuesta es sí. Hoy la respuesta es sí. No solamente desde la perspectiva del control por parte del órgano interno, sino también de la perspectiva del control por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha tenido varios pronunciamientos condenando al país a intentar reformar el más conocido, la última tentación de Cristo contra Chile, en torno al artículo 16 de la Constitución chilena, de la libertad de expresión. Aparece entonces esta tercera gran ola o gran revolución con la aparición, como decíamos, de la organización en sistemas regionales, el mundo, en sistemas regionales de protección de derechos humanos, el sistema europeo, el sistema africano, el sistema interamericano de derechos humanos. Y esta aparición viene de la mano de un cambio en la, yo diría, en el predominio de las teorías del derecho, no solamente en el derecho constitucional, sino aparece, yo diría, el alejamiento, la opacidad casi definitiva, no diría definitiva, casi definitiva, sí, no te preocupes, el positivismo, la aparición de un nuevo justnaturalismo llamado interpretativismo, y aparecen pensadores anglosajones como Ronald Dworkin o Robert Alexis, muy leídos, lógicamente, y muy atrayentes para Latinoamérica, alrededor de lo que vamos a llamar la principialidad, es decir, el rol de los principios, el nuevo rol de los principios en el derecho. Es decir, ya no hay que resolver tanto en fondo a reglas, sino hay que darle prioridad a los principios. Bien, podríamos decir que para estas tesis, principio mata regla, de alguna manera. Yo no estaría tan seguro de que principio mata regla porque en nuestro sistema los casos se resuelven en base a reglas, los principios son complementarios, siempre han actuado obviamente como complementarios y actúan ante lagunas, obviamente, del derecho, o actúan eventualmente cuando uno puede fundamentar la inconstitucionalidad de una regla. Pero, obviamente, los principios no desplazan a las reglas. Lamentablemente, en muchos, en esta ola, estamos en esta tercera revolución, aparecen los principios y aparece una característica que el sistema interamericano va a traer, que es el siguiente. Todo el control de constitucionalidad se construyó en base a reglas. ¿Cómo se ejerce el control de constitucionalidad? Es la última ratio, ¿sí? La última razón. Necesito una causa, no hay control abstracto, ¿sí? Tengo que acreditar perjuicio. Todas reglas que de alguna manera establecen determinadas reservas que tiene que ejercer el juez antes de declarar el control, que controlar el juez antes de declarar el control de control. Pero la Corte Interamericana empieza a construir el llamado control de convencionalidad en base a principios. El principio pro homine, el principio de progresividad y no regresividad de los derechos, el principio democrático. Es decir, los principios juegan un rol muy relevante en la construcción de las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos. Y luego de unos primeros años, digamos, muy prudentes, muy acotado a lo que los estados pactaron en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana comienza a tener una actitud expansiva, evolutiva, como la llama ella, de su competencia, creando incluso derechos que no tienen una nominación en los tratados de derechos humanos, como el derecho a la verdad, por ejemplo, o creando este denominado, llamado control de convencionalidad, que tampoco emerge de ninguna norma específica de los tratados de derechos humanos, y comienza a avanzar, y como bien le escuché decir a Sergio García Ramírez, el padre del control de convencionalidad, el control de convencionalidad, que tiene muy poquitos años, no llega a 20, como ustedes saben, comienza a avanzar como un tren a 200 kilómetros por hora, pero que no saben cómo parar. Así dijo Sergio García Ramírez, simplemente reproduzco palabras de él.
Y claro, y comienza entonces la Corte a decir que todos los jueces latinoamericanos son jueces del sistema y por lo tanto deben ejercer no solamente control de convencionalidad, sino control de constitucionalidad, sino control de convencionalidad. Que para el juez argentino no tiene mayor problema, como decíamos, pero para el juez paraguayo, que por disposición de la Constitución no puede ejercer control de constitucionalidad porque está concentrado en una sala constitucional de la Corte Suprema, y le dice la Corte Interamericana, usted es juez interamericano y tiene que ejercer control de convencionalidad. No, bueno, está bien, pero no represivo, tiene que ser constructivo, de acuerdo a la interpretación conforme. Y empezamos acá con algunas temáticas y algunos problemas. Y empezamos un sistema judicial como el paraguayo que empieza a disparar algunas sentencias de jueces inferiores declarando la inconvencionalidad de una norma, pero usted no puede. Y entonces aparece la política iniciándole juicio, jury y enjuiciamiento, porque usted está fallando en contra de la Constitución y aparecen algunos problemas serios desde el punto de vista institucional y de funcionamiento del sistema de administración de justicia. Y la Corte Interamericana avanza y dice, en Almonacid Arellano esto, y después avanza y dice de oficio en Trabajadores Cesados del Perú contra Perú, y después dice todos los órganos de administración de justicia en Montiel Flores con México, y después en Hellman con Uruguay, como todos saben, dice todos los órganos públicos de un sistema. Y comienza a construir una doctrina de precedente obligatorio. Pero claro, ustedes miren, hoy lo comentábamos en el almuerzo, la Corte Interamericana, yo diría que contradice desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, contradice las doctrinas más modernas de la argumentación constitucional, porque sobre un caso concreto contra un país extrae una regla de carácter general aplicable o pretendidamente aplicable a todos los jueces de toda Latinoamérica en casos a lo mejor distintos o con características distintas. O incluso, yo diría, hasta encontrando una contradicción sobre principios que ella misma sostiene y que ella misma, de alguna manera, defiende, como la pluralidad o la diversidad. ¿Dónde está la pluralidad y diversidad si yo tengo que mecánicamente aplicar una regla de carácter general? Y esto comienza quizás una cuarta revolución. Y esa cuarta revolución a lo mejor comienza con algunos atrevimientos, diría yo, de algunos tribunales, máximos tribunales de países. Y acá aparece, obviamente, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, una sentencia contra la Argentina. Se trataba justamente, no, hay una esfera de reserva soberana, dice la Corte alrededor de los principios de derecho público del artículo 27. Y el profesor Rosati, entre paréntesis, pone en su voto margen de apreciación nacional. Los fallos de la Corte Interamericana contra la Argentina son obligatorios, en principio, dice, siempre y cuando estén dictados dentro de su competencia. Esto destapó una enorme cantidad de críticas hacia la Corte Suprema, sobre todo de la doctrina internacionalista y de la doctrina vinculada con los derechos humanos, disciplina autónoma. Yo cuando fui a la facultad de grado de la Universidad de Buenos Aires no tenía derechos humanos, no existía la materia de derechos humanos, era derecho constitucional. 1, 2. Y entonces, claro, aparecen otras temáticas también, y la Corte sigue avanzando. Y no solamente sigue avanzando desde la perspectiva de su función jurisdiccional, sino también desde la perspectiva de su opinión de opiniones consultivas, opinión consultiva 28 relacionada con la reelección de los presidentes. Claro, yo soy contrario a las reelecciones indefinidas, pero no creo que sea materia de derechos humanos esto. Me parece que es un tema de organización del poder, claramente, que corresponde, lógicamente. Y entonces aparece esta cuarta revolución, yo diría a la mano, tenemos allá presente, y no quiero que se me duerma el profesor Mezzetti, quizás de la mano también de lo que los europeos ya han trabajado mucho, la doctrina de los contrarios. Estoy perfectamente presente y atento a lo que estás disertando. Lo que la doctrina y la jurisprudencia italiana ha construido alrededor de lo que se llama teoría de los contralímites, justamente. Es decir, ojo, este
estas limitaciones a las decisiones de tribunales internacionales no solamente es un tema, obviamente, de la Corte Argentina en Fontevecchia, es un tema que ya viene construyéndose en Europa desde la década del 70. Se le asigna a Paolo Barile, justamente, el primero que habló de la doctrina de las contralimitaciones en Italia, ¿no es cierto? Y aparecen varios fallos de la Corte Constitucional Italiana, el último Taricco del año 2018, donde la Corte Constitucional Italiana pone algún tipo de reservas y de límites alrededor de un fallo nada más ni nada menos que de la Corte Europea, no del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino de la Corte justamente de Luxemburgo. Y entonces esto se vincula también con otro tema que aparece en la doctrina, comienza a trabajarse intensamente, que son las identidades constitucionales de los países. Es decir, si bien el constitucionalismo tiene características obviamente propias y características comunes también, ahora no existe una identidad constitucional de cada país que responde a razones históricas, a razones sociológicas, a razones que de alguna manera han dado nacimiento justamente a los movimientos constitucionales en cada país. No hay un núcleo de reserva soberana, como diría la Corte en Fontevecchia. Los principios del derecho público, a los que alude el artículo 27 de la Constitución, ¿cuál es su contenido? Porque el continente no hay problema, el tema es el contenido. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles son esos principios? ¿A qué se refiere la Corte, o a qué se refiere la Constitución, mejor dicho, cuando habla de principios de derecho público? Yo diría, para no extendernos demasiado, que hay principalmente dos fuertes áreas, a mi criterio, de este núcleo, justamente de principios de derecho público, que son justamente la reserva que yo diría institucional, sistema republicano, sistema federal, justamente de gobierno, división de poderes, y una reserva obviamente de derechos fundamentales. Nosotros tenemos una larga historia y tradición alrededor, no solamente del artículo 17, sino del artículo 18 de la Constitución, debido proceso, lógicamente, y derecho de propiedad. Por lo tanto, hay, algunos incluyen también lo que se llama una reserva ideológica alrededor de justamente los principios esenciales, pero yo creo que esto es complementario de estas dos reservas institucionales y reserva de derechos fundamentales, como las podemos llamar. Son una sola interpretación, o yo diría un solo aporte más vinculado en este tema con la interpretación de la cláusula de supremacía constitucional en la Argentina, tema en el cual se ha debatido mucho. Claramente, hasta la reforma del 94, de la interpretación y de la jurisprudencia de Química Merck en adelante, incluso hasta Fibrac, hasta Cafés La Virginia, podemos decir sin ningún tipo de duda que el derecho internacional tenía o el mismo nivel que el derecho federal, o después de Mejía, lógicamente un nivel superior al derecho interno, pero no a la Constitución. Ambos estaban por debajo de la Constitución. ¿Qué pasa a partir del 94 con la colocación o la elevación de 10 tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia? Tienen jerarquía constitucional, no modifican ninguno de los artículos de la primera parte de la Constitución y deben entenderse como complementarios. Y acá la doctrina, como ustedes saben, e incluso la jurisprudencia de la Corte, también ha tenido idas y venidas en este sentido. ¿Están los tratados de derechos humanos, como sostiene algún sector de la doctrina internacionalista, por sobre la Constitución? ¿Qué debe entenderse por jerarquía constitucional? ¿Es equivalente jerarquía y supremacía? Yo particularmente creo que no. Yo creo que una cosa es jerarquía constitucional y otra cosa es supremacía constitucional. Los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, pero no se les ha delegado la supremacía constitucional. Supremacía y jerarquía son términos distintos, no son términos equivalentes. Basta acudir al diccionario de la Real Academia para darse cuenta que se trata, la supremacía, si hablamos de supremacía normativa, es la norma que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, la jerarquía es el orden de prelación que tienen las distintas normas. Por lo tanto, el constituyente habló de jerarquía de los tratados de derechos humanos, pero no de supremacía constitucional. Si yo miro incluso
y en esto creo que Rosati tiene además el rol de haber sido convencional constituyente, como él hubiera redactado el artículo 31, si se hubiera podido modificar el artículo 31, uno se da cuenta claramente que él hubiera redactado el artículo 31 casi igual a que tienen los paraguayos el artículo 137 de la Constitución paraguaya, en la cual dice: la Constitución es suprema. ¿Sí? Los tratados de derechos humanos, el derecho internacional, las leyes de orden interno, tienen, es decir, jerarquía en el orden de prelación establecido. La propuesta de Rosati es algo relativamente parecido. Esto va a depender, lógicamente, sin ningún tipo de duda, de la interpretación del tribunal. La interpretación. El tribunal podrá tomar una interpretación o podrá tomar una interpretación. La Corte habló del bloque de constitucionalidad siguiéndolo, en el caso Álvarez, siguiéndolo a Vidal Campos, que fue el que propuso, de alguna manera tomando el modelo en esto francés y español del concepto de bloque, donde la Constitución y los tratados de derechos humanos deben ser interpretados conjuntamente, no deben encontrarse oposición, sino al contrario, siempre cooperación o colaboración, porque justamente se complementan, como dijo en ese momento la Corte. Yo, como les digo, no estoy seguro que esa sea la interpretación correcta. Yo particularmente creo que los tratados humanos tienen la jerarquía de la Constitución, no integran el texto de la Constitución, sino están por fuera de la Constitución, pero que el principio de supremacía sigue claramente en cabeza de la Constitución Nacional. 3 o 4 desafíos del control a futuro. Vamos a llamar al primero el desafío social, la evolución de las categorías sospechosas. Habíamos dicho justamente que el control estricto está, y todo el desarrollo de la jurisprudencia argentina, dado esencialmente a partir de cuando una ley reglamenta una categoría prohibida. Los estados tienen prohibido discriminar por razones de sexo, raza, nacionalidad, religión, o condición social o económica. La Corte Interamericana ya echó mano a este concepto de condición social para darle lugar justamente a la protección de los grupos vulnerables de los adultos mayores, en el caso Poblete Vilches contra Chile, justamente. Ahora, condición económica. ¿Vamos a estar en presencia, como está sucediendo con algunas sentencias de la Ciudad de Buenos Aires y de algunas otras provincias, en control de partidas presupuestarias? ¿Van los jueces, a través del control de constitucionalidad, controlar el ejercicio presupuestario de los poderes políticos del Estado, como está sucediendo con algunas sentencias, que lógicamente son sentencias de primera instancia, como suele pasar, y después las cámaras de apelaciones ponen un poco de razonabilidad en esto, ¿no? Esto, lógicamente, debate el principio de separación de poderes. Un desafío que no sabemos cómo va a evolucionar. El desafío político. La armonización de la regla de la mayoría y del pluralismo político. Todo el sistema constitucional está construido a partir del modelo del principio de soberanía popular, y ese principio de soberanía popular construye justamente el sistema de mayorías y minorías, pero el sistema se construye a partir de la regla de la mayoría. La democracia no es un gobierno de minorías, es un gobierno justamente mayoritario. ¿Qué pasa con el principio de pluralismo político? Que justamente hoy uno de los principios estrellas también del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo vamos a compatibilizar en el control de constitucionalidad estas nuevas realidades del pluralismo político para una democracia consensual frente al modelo de democracia mayoritaria? Otro tema, miremos cuál es el proyecto de Constitución de Chile, miremos algunas constituciones latinoamericanas como la colombiana y vamos a ver que este es un tema que va a ser el futuro del control también, o uno de los desafíos del control futuro de constitucionalidad. Y para mí, el desafío del control de convencionalidad. ¿Cómo va a evolucionar esto en la Corte Interamericana? ¿Va decididamente, finalmente, la Corte a desarrollar una doctrina del margen de apreciación? ¿Van los países en algún momento a modificar algunos aspectos del sistema? ¿Es lógico que tengamos una Corte Interamericana con 7 jueces elegidos por los gobiernos, con más un oportunismo político que una calidad eminentemente técnica de sus integrantes? ¿Qué grado de legitimación democrática tiene el sistema, ya que hablamos siempre de legitimación democrática de los jueces? ¿Dónde está la legitimación democrática de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Europa en esto tiene mucho que enseñar, sin ningún tipo de duda. Me parece que eso. ¿Qué quieren los
estados integrantes del sistema interamericano. No nos olvidemos que hace poquitos años atrás, creo que fue en el 2017, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil presentaron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando dos cuestiones principalmente: el desarrollo por parte del sistema de un margen de apreciación nacional y, esencialmente, que el sistema no se introduzca en, digamos, los ámbitos nacionales en la medida que lo que está en debate esté siendo justamente sometido a las jurisdicciones nacionales en plazos lógicamente razonables. Es decir, la aplicación del principio de subsidiariedad, lógicamente, del sistema. Y por último, con esto no quiero demorarlos más, lo que yo llamo el desafío estructural. ¿Qué quiero decir con esto? La relevancia, la importancia, la lucha cultural de poder entrelazar el ejercicio por parte de los jueces en la Argentina, de los grandes tribunales, del control de constitucionalidad y la calidad de la democracia. El vínculo entre control de constitucionalidad y calidad de la democracia. Por supuesto, esto es un desafío enorme para los poderes judiciales. Es un desafío enorme cuándo restringirse, cuánto controlar. Pero a mí no me cabe la menor duda que nuestra democracia, la calidad y el futuro de nuestra democracia está íntimamente ligado a la responsabilidad, a la capacidad de los poderes judiciales en el ejercicio del control de constitucionalidad. Esto va a ser, de alguna manera, el futuro de la evolución del control, el futuro de la evolución de la democracia y también el futuro de la evolución de la cultura de nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Felicito, ¿eh? Excelente como siempre.